¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar reflexionando sobre lo que significa la Pascua, la resurrección de Jesús. Y conviene siempre tener en cuenta que la experiencia misma de Jesús, lo que vivió Él en su resurrección, es una experiencia que escapa por completo a nuestro conocimiento. No viene en ninguno de los textos bíblicos abordada la experiencia de Jesús. ¿Cómo fue la resurrección? Imposible saberlo. Lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento es un conjunto de relatos llamados de apariciones del resucitado. Y estas apariciones, así entre comillas, tampoco hay que imaginárselas como al estilo de Hollywood, ¿no? En una película, cuando aparece alguien inesperadamente, así mágicamente, ¿no? Estas apariciones del resucitado son experiencias de encuentro con el Señor que hacen las comunidades. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Yo sé que decepciona a todos los que andan buscando experiencias maravillosas y relatos sorprendentes y sobre todo milagros. Y bueno, pues sí, pero la mentalidad bíblica es muy diferente a la que tenemos los hombres de nuestro tiempo. Y entonces lo que tenemos son relatos sobre la experiencia que hicieron las comunidades cristianas de la primera hora, sobre el triunfo de Jesús sobre la muerte. Experiencias que les dieron a ellos la convicción de que Jesús había superado el trance de la muerte, o dicho con la palabra correcta, había resucitado de entre los muertos, o se había levantado de entre los muertos. Esta experiencia la hicieron las primeras comunidades cristianas. Y entonces vamos a ver una de esas catequesis, una experiencia narrada por la comunidad sobre la resurrección del Señor, ¿no? Y es la de Mateo. Vamos a meternos un poco. Se parecen, claro que sí, se parecen los relatos de las apariciones, porque se ve que hubo como textos previos que dieron lugar a los textos canónicos, a los textos bíblicos, que sirvieron de base, textos que fueron fuente de nuestros relatos. Y entonces nuestros autores dependen de sus fuentes. Aún así son soberanamente libres, ellos manejan la fuente como ellos consideran oportuno. No se sienten obligados a reproducir literalmente lo que dice la fuente. Y cuando hablamos de la fuente, hablamos de unos pequeños relatos que fueron surgiendo en las comunidades. En las comunidades se escribieron relatos que eran pequeñas catequesis o a veces homilías sobre la resurrección del Señor. Y algunos de esos relatos fueron tan felices, es decir, fueron tan afortunados, tan bien hechos, tan bien logrados, por una mente teológica, por una mano diestra, por un manejo adecuado del lenguaje, por haber tocado fibras muy sensibles de la comunidad destinataria, qué sé yo, que esos textos que fueron más afortunados que otros, inmediatamente empezaron a copiarse en las comunidades, ¿no? Cuando los cristianos viajaban de una población a otra, inmediatamente visitaban a la comunidad hermana, ¿no? Y traían textos, traían copias de sus textos para intercambiarlos con los cristianos de la comunidad visitada. Esto era un recurso muy utilizado en aquella época, por eso hay miles de copias de los evangelios, miles de copias elaboradas durante los primeros siglos, porque los cristianos compartían sus textos con las otras comunidades. Bueno, vamos a ver uno de esos, que es el de Mateo. Leo siempre la Biblia de Jerusalén, que es la mejor cita que hay en español, y hacemos algunas menciones al texto. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos.
El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Muy bien, este primer episodio, la primera perícopa pascual de Mateo, es muy interesante porque a través de elementos simbólicos presenta el triunfo de Jesús sobre la muerte, es lo primero que presenta, el triunfo de Jesús sobre la muerte, pero también presenta la nueva situación que se plantea a la comunidad. En muchos sentidos uno podría preguntarse si se trata de un texto de cristología, y por lo tanto estaríamos ante un himno de entronización, himnos que son muy comunes en el Nuevo Testamento y que presentan a Jesús como entronizado en la gloria del Padre, o si es un texto de eclesiología. Y todo el capítulo 28 nos va a ir haciendo que transitemos de la cristología a la eclesiología, a la reflexión sobre la iglesia, quién es la comunidad, cuáles son las características y los dinamismos de la comunidad. Yo creo que las dos cosas están entreveradas, están muy implicadas mutuamente. Porque por un lado la cristología no puede prescindir nunca de la eclesiología, que haría la cabeza sin el resto del cuerpo, ¿verdad que no? Pero tampoco la eclesiología puede ser solamente eclesiología. Se nutre permanentemente del misterio de su Señor. De lo contrario sería simple sociología, reflexión sobre un grupo determinado. Pero la eclesiología es reflexión sobre la comunidad que se nutre de la fe en Cristo Jesús. Las dos cosas las vamos a encontrar en los relatos pascuales. Vayamos elemento por elemento, ¿no? Pasado el sábado. El sábado representa el último día de la semana judía. Y por lo tanto también es el último día de la antigua creación. Es el día en el que Dios ha reposado. Según el relato de la creación de Génesis 1, Dios ha creado todo el universo con todo lo que lo habita, ha creado todas las cosas existentes durante 6 días y el séptimo día ha cesado toda actividad divina y Dios ha entrado en su reposo. Interesante. Pareciera que Dios ha vuelto a entrar en su reposo. Eso es el sepulcro. Eso es el sábado santo. Esa es la muerte de Jesús, ¿no? El último reposo de Dios. Y todo ahora va a comenzar en una nueva semana, una nueva creación. Por eso el evangelista va a subrayar que se trata del alborear del primer día de la semana. Y por lo tanto estamos en el origen de una nueva era, de una nueva creación y el origen de una nueva alianza también. Estamos arrancando con 2 nuevas categorías. Esto es bien importante, porque nosotros solemos, y hacemos bien, claro que sí, solemos leer los textos del Antiguo Testamento y darles una importancia demasiado grande como si tuvieran valor en sí mismos. Y tenemos que hacernos cargo de un defecto que tiene todo el Antiguo Testamento. Y por lo tanto el judaísmo, y si algún hermano judío está viendo este video, yo le pido disculpas humildemente desde aquí. Pero nosotros creemos profundamente que todo el Antiguo Testamento y por lo tanto todo el judaísmo carece de sentido sin Cristo Jesús, que es el criterio interpretativo de toda la antigua economía, de todo lo que Dios hizo en el pasado. Sin Cristo no tienen sentido los textos judaicos. Los judíos siguen esperando que se cumplan sus profecías, las promesas mesiánicas, y pues con todo respeto, pues que lo esperen sentaditos, porque se van a tardar. Para nosotros eso ya llegó a cumplimiento, ya llegó a su plenitud en Cristo Jesús. Ellos no aceptan ese criterio interpretativo de su escritura. Y al no aceptar ese criterio,
interpretativo de su escritura, que es Cristo Jesús, a mi modo de ver, no logran entender su propia escritura. Y qué curioso, no logran entender su Biblia. Los propios judíos necesitan de Cristo. Y entonces nosotros hacemos bien en leer el Antiguo Testamento. Tiene vigencia para nosotros solo y en la medida en que hagamos una lectura del Antiguo Testamento a la luz de Cristo Jesús. No al revés. No es que el Antiguo Testamento nos ayuda para entender el misterio de Cristo. Es al revés. La experiencia de Cristo, el misterio de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, para nosotros es la clave que nos permite entender todos los textos de la antigua alianza, de la antigua economía. Y entonces, así como la primera alianza fracasa rotundamente, porque hay que reconocer esto, la primera alianza, la que Dios pactó con su pueblo en el Sinaí, es una alianza fracasada. No lo digo yo, que soy un fracasado también, sino lo dicen los textos del Antiguo Testamento, lo dicen los mismos profetas. Dios hizo miles de intentos por conquistar a su pueblo y todos esos intentos fracasaron. Y entonces Dios tuvo que empezar con una nueva historia, una nueva creación, un nuevo corazón humano. Y en ese sentido, los fracasados, que somos todos los pecadores, tenemos un horizonte de resolución de nuestro fracaso, de resolución de nuestro conflicto, de resolución de la problematicidad de nuestra vida. Y ese nuevo criterio de resolución o horizonte de resolución se llama Cristo Jesús. Con Cristo, con su resurrección, Dios ha iniciado un nuevo mundo. Nuevos corazones, capaces, esto sí, de lo que no fueron los viejos corazones, los de su pueblo, todo él contaminado de pecado, de adulterio, de traición. Y una nueva creación, un nuevo mundo. Entonces, el primer día de una semana implica las dos cosas. Nueva creación y nueva alianza. Nuevas categorías de salvación, por lo tanto. Y nuevas categorías para interpretar lo real, porque esto es lo que significa la creación. La creación son categorías teológicas para interpretar lo real. Esto es la creación a nivel teológico, ¿verdad que sí? Entonces, una nueva creación significa hay nuevas categorías a partir de ahora para interpretar todo lo que existe. Y esas nuevas categorías brotan de Cristo Jesús. Esa es la importancia que tiene la Pascua, la importancia que tiene la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo, Dios decidió crear un mundo nuevo en el que estamos usted y yo inmersos. Un mundo nuevo. Por lo tanto, no rigen las categorías del pasado. El pasado sirve solo como referencia a ser iluminada dicha referencia por las categorías odiernas, que son las pascuales, las cristológicas. Y son iluminadoras, son bellas. ¿Quién no disfruta leyendo Isaías? ¿Quién no disfruta con Oseas, con los Salmos? ¿Quién no vibra con el Éxodo? Todo esto visto desde Cristo Jesús. Solo entonces tiene sentido y vale la pena el Antiguo Testamento. Y entonces estamos en el inicio de una nueva era. Y en este inicio, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Dos Marías, o un duplicado de la misma. No importa. María Magdalena representa, las dos Marías representan a la primitiva comunidad, a la iglesia. A la iglesia que había estado al pie de la cruz, porque es lo que nos ha dicho Mateo. Que estas dos mujeres estaban al pie de la cruz y ahora están delante del sepulcro. Finalmente, atraídas irresistiblemente hacia el lugar donde ellas creen que se encuentra el amado, ¿no? Es bellísima la imagen de estas mujeres, equivocaditas como están, no importa, porque ellas tampoco han creído en el anuncio de la resurrección, no lo han creído. Jesús anunció que moriría y resucitaría. Nadie le ha creído. Entonces, estas dos representan a la iglesia incrédula, atrapada, pero es que acaso se podía otra cosa. Ante la evidencia de la muerte, ante el horror del Viernes Santo, es que alguien hubiera podido decir, no, pero va a resucitar. Estaban desolados, estaban devastados. Y nos pasa a todos con la muerte, perdónenme, pero a todos nos pasa. Y miren que nosotros somos creyentes en la resurrección. Tenemos la certeza de la resurrección, de eso se alimenta nuestra fe. Pero el día que se te muere tu madre, se te desgarra el corazón. Y todas tus certezas y tus evidencias de fe, pues se tambalean.
La muerte es la experiencia más sacudidora que puede haber. Aquí encontramos dos temblores. El temblor de la tierra que mueve la piedra y el temblor de los soldados que acaban como muertos. Es interesante, porque la muerte es la más fuerte sacudida que pueda experimentar el ser humano. Solo que aquí curiosamente Mateo coloca la sacudida de la tierra y la sacudida de los guardias con ocasión de la resurrección, no con ocasión de la muerte. Es como si Mateo, en esta bellísima y fina catequesis que va elaborando para su comunidad, nos quisiera dar a entender que por poderosa que sea la muerte y por terriblemente que sea la sacudida que la muerte nos provoca, hay una sacudida más poderosa, la que nos provoca la vida definitiva, no la vida simplemente biológica. La vida definitiva, la vida en Dios provoca una sacudida más definitiva. Y hay que atender a la sacudida de la vida, que es esta. Aquí está la sacudida de la vida. Muy bien. Y entonces María, las dos Marías representan la iglesia enamorada pero equivocada. Enamorada pero con poca fe, con mucha caridad, eso sí, con mucho amor. El amor a su esposo nadie se lo niega a estas dos mujeres. El amor al Mesías, el amor al Maestro, ¿verdad? Pero es un amor equivocado. Fíjense qué curioso, es muy interesante este aspecto porque solemos enfatizar y hacemos bien, enfatizar la caridad como el aspecto esencial de la vida cristiana. Y es correcto. Lo más importante en la vida cristiana es el amor. Nada más que con cuidado. Porque el amor sin fe no conduce a nada más que a un sepulcro vacío. Es lo que está diciendo Mateo. El amor necesita una brújula, una orientación. Por eso no le llame usted amor a cualquier cosa. Y mire que los hombres del siglo XXI somos dados a llamarle amor a cualquier estupidez, a cualquier sensiblería, incluso a cualquier degeneración. No le podemos llamar amor a cualquier pasión. Para la Biblia, el amor requiere de la orientación que le da la fe para ser amor auténtico, para ser amor eficaz, para ser amor fecundo. El amor de estas mujeres es estéril. Es un amor que termina con la tumba, con el sepulcro. Van a rendir su último homenaje a ese cadáver. Es un amor fallido ese. No puede ser el amor de Dios un amor fallido. Aunque tengamos la experiencia de la muerte delante, el amor de Dios no puede ser derrotado ni siquiera por la muerte. Esta es la más potente catequesis de los evangelistas, de los discípulos de Jesús. Si de algo ellos quieren convencer a sus oyentes, es de que el amor lo vence todo, lo vence todo. Ni usted ni yo nos lo creemos, claro que no. Vamos cargando resentimientos, dolores, pesares, nos damos por vencidos con alguna persona que nos ha fallado, cerramos la puerta para siempre, qué sé yo. Porque no creemos que el amor sea más fuerte que cualquier cosa. Creemos que pueden más los poderosos, que pueden más los que matan, que pueden más los que sangran un cuerpo. Creemos eso. Y lo creyeron así ellas. Van allá a buscar al derrotado de su maestro. Muy amado, muy amado por ellas, pero un derrotado, ¿no? La muerte es una derrota. La muerte es el final del camino. Y entonces tienen razón los que se someten a los poderosos. Y ya no discutamos más. Habrá que buscar el poder, a ver de qué manera lo ganamos. Habrá que hacer una revolución, habrá que tratar de colocarse arriba para someter a otros. Ya está, es la historia de la humanidad, es la historia de las guerras de todas las culturas. O hay una fuerza que se nos está revelando. Justamente, eso es el mensaje de la Pascua. Revelación de la fuerza del amor. ¡Ay, qué curioso! Creíamos que el mensaje de la Pascua es ver un fantasma que sale de una tumba. El mensaje de la Pascua es la revelación más definitiva que Dios ha hecho en toda la historia de que la fuerza invencible es el amor. Hasta que no creamos esto, no seremos pascuales. Seguiremos viviendo de Viernes Santo, viviendo de sepulcro sabatino, pero no de pascuales. Solo vive en la Pascua el que cree que el amor vence cualquier cosa y por eso lo perdona todo otra vez. Y vuelve a ofrecer opciones al que le había fallado. Nos cuesta mucho trabajo, sí, porque pensamos carnalmente, no pensamos espiritualmente. Allá van las dos
enamoradas equivocadas, las dos que representan la iglesia amante pero fallida, con mucha caridad pero con poca fe. Van a buscar al sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo. Y este terremoto es interesante porque hiende las rocas, ¿no? Es como si se rompiera la piedra, ¿no? Como si finalmente la muerte que había proclamado la contundencia de su sentencia, la definitividad de la última palabra que se podía decir sobre el maestro, la muerte queda ahora reducida a una simple nota discordante, no la última palabra, no la última nota que se dice sobre alguien, sino sobre una nota discordante que hoy viene contradecida. Viene ahora complementada por un discurso, por una palabra que es palabra de vida. Y esto ya tiene una aplicación inmediata. Tarea para que usted haga en su casa. Cuando usted discute con alguien, cuando usted tiene problemas con una persona, cuando hay una fricción, cuando hay una decepción, qué sé yo, piense en su pareja, piense en uno de sus mejores amigos, no sé, una relación que para usted tenga validez, que tenga vigencia, que sea importante conservar. Las relaciones que no te importan, pues ¿para qué hablamos de ellas, no? Una relación que te parezca importante conservar. Pregúntate si tu última palabra es una palabra de muerte. Una palabra que cierra posibilidades, una palabra que considera definitivas las miserias, una palabra que se atora precisamente en la contemplación del defecto, de la traición, de la precariedad del otro o de ti mismo. Es una palabra de muerte, como la que había pronunciado el mundo sobre Jesús el Viernes Santo. O la tuya es una palabra de Pascua. Una palabra que abre posibilidades, una palabra que mueve la piedra que tapaba el sepulcro, una palabra que sacude la tierra y que abre horizontes insospechados de amor, de ternura, de bondad, de reconciliación, de posibilidades nuevas para quien había fallado en la relación. Tu palabra que mueve, tu palabra que anuncia, que sentencia muerte. Amigo, vives en el Antiguo Testamento. Sentencia vida. Y por lo tanto, abre posibilidades. Estás en la Pascua. Aunque tu corazón pueda volver a ser lastimado por esa persona, estás en la Pascua, estás creyendo en la fuerza del amor. Aquí es bien interesante el terremoto, el ángel del Señor. La palabra es el mensajero del Señor. No anden ustedes pensando en un angelito con alitas y como de algodoncitos y son rosaditos, ¿verdad? Como los que aparecen en todos los cuadros de la iconografía mundial, especialmente mexicana, ¿verdad? No piense usted en Gabrielito, Miguelito, Rafaelito. No, esos angelitos. El mensajero del Señor, por antonomasia en los evangelios, pero sobre todo en Mateo, el mensajero del Señor es Jesús. Y entonces, claro, ellas no pueden reconocerlo porque también Juan nos dice que María Magdalena no reconoció al Señor, que se le apareció en el jardín y pensó que era el hortelano que se había llevado el cuerpo. Porque la resurrección, ¿por qué no lo reconoce la comunidad? No porque se haya disfrazado de alguien diferente. No porque su rostro fue tan destruido que el Señor le hizo una operación ipso facto inmediata de cirugía plástica para recomponer el rostro de Jesús. No. No podemos reconocer al Señor si seguimos viviendo en las categorías del pasado, en las categorías que anuncian que el que puede matar lo puede todo, en las categorías que creen que el uso de la fuerza es el recurso más grande que se tiene para cambiar las condiciones de la vida humana. El que cree eso no va a reconocer nunca a Cristo, porque Cristo tiene un rostro diferente. Y lo que le pasa a la comunidad es esto, ¿no? Aquí hay alguien a quien ellas no reconocen, pero curiosamente Mateo nos da datos interesantes, porque el poder de este ángel es el poder de la palabra que se anuncia.
Lo que mueve la piedra del sepulcro es esta palabra que anuncia la resurrección. El Señor ha resucitado. El Señor se sienta sobre la piedra. O el ángel, si ustedes quieren. El mensajero divino, este mensajero celeste que no se nos dice quién sea, sentado sobre la piedra, la roca. La roca o la piedra, siempre que aparece en la Biblia, y en Mateo es muy común esto, está refiriéndose a la ley y a toda la antigua institución judía, que tenía su basamento fundamental precisamente en las tablas de piedra. Y entonces esta piedra, que representa todo el Antiguo Testamento, toda la antigua revelación, ahora es vista por la comunidad cristiana que compone este relato como puesta bajo la autoridad de Jesús. No pierde validez la roca, pero primero que nada ha sido movida del lugar. Ya no es la roca que impide el acceso a la vida y que proclama la definitividad de la muerte. Esa palabra tiene que ser modificada, tiene que ser cancelada esa palabra. Y hay muchos textos del Antiguo Testamento que anuncian la muerte del pecador, la destrucción del hombre de parte de Dios. Esa palabra hay que moverla del lugar, lo que está diciendo la comunidad de Mateo. Porque Cristo, con el amor y con la misericordia que trajo al mundo, movió del lugar esa roca. La piedra ya no es la que impide el acceso a la vida. Pero además esa piedra que sigue estando allí, porque ya puestos a escribir relatos, pues podrían haber hecho que desapareciera la piedra, ¿no? Sí, se esfuma la piedra y aparece el personaje celeste vestido de blanco. Pero la piedra allí está y tiene que estar, y además es un elemento fundamental del relato, del episodio, ¿no? Porque no vamos a desechar el Antiguo Testamento, no vamos a desechar todo lo que Dios ha hecho desde que inició la historia de la salvación con Abraham, Isaac, Jacob, y después la estancia en Egipto y Moisés, y la conquista de la tierra, Josué y los jueces, y luego de los jueces la monarquía, Saúl, y luego David, glorioso, y Salomón, y así podríamos seguir hasta el último de los profetas. ¿Vamos a echar todo eso a la basura? No, solo lo vamos a mover del lugar. No puede ser ya el centro de nada. No puede ser obstáculo para la vida. No puede proclamar la definitividad de ningún fracaso, ni la definitividad de la muerte, que sería el fracaso por antonomasia. Eso queda movido y puesto bajo la autoridad de alguien, que es este personaje celeste que se sienta sobre la piedra. Y que no es otro que Cristo Jesús. Bellísima la catequesis de Mateo, yo la disfruto muchísimo y cuanto más me meto en ella, más cosas encuentro. Se sentó. Sentarse significa poder, significa dominio en la Biblia. Así como subió al monte, ¿se acuerdan en el capítulo 5 de Mateo? Sube Jesús al monte, dice Mateo, subió al monte y se sentó. Que es una indicación que parece banal. Lo que importa son las bienaventuranzas que vienen enseguida. ¿Para qué nos dice que se sentó? Pues era de presuponerse, ¿no? No, tiene su valencia simbólica. Sentarse significa dominar algo. En aquel episodio, Jesús domina el monte, la esfera de Dios. Acá, Jesús domina la ley. Jesús se sienta sobre toda la economía antigua, sobre esa roca, sobre esa piedra firme que fue la revelación del Antiguo Testamento. Se sienta sobre ella. Quiere decir que la domina, que Él la puede gestionar, que Él nos puede dar acceso a su riqueza maravillosa. Lo que decía yo al principio, Cristo no solamente es el criterio hermenéutico, el criterio interpretativo del Antiguo Testamento. Cristo es el horizonte de posibilidad para que nosotros comprendamos y vivamos, disfrutemos el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 23, maravilloso. Cuando usted recita el Salmo 23, y lo recitamos siempre, por lo menos cuando alguien muere, en las misas de difuntos es el salmo por excelencia. Pero también es el salmo del bautismo. O sea, es un salmo que nos acompaña toda la vida. Es una belleza, es una joya, ¿no? Pero este salmo solo lo podemos leer y cantar y proclamar y profundizar si lo leemos a la luz de Cristo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando decimos Señor, ¿a quién estamos refiriéndonos? Nos estamos refiriendo a una sola persona, a Jesús de Nazaret. Entonces, ese salmo, que a lo mejor entre los judíos puede haber tenido otros significados, otras implicaciones,
Para nosotros tiene una sola, Cristo Jesús. El Señor es mi pastor. Entonces leemos el Salmo, lo leemos a la luz de Juan 10. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí y siguen mi voz. Leemos el Salmo 23 a la luz de Juan, no al revés. No es que, para entender Juan tenemos que haber entendido el Salmo 23. Es exactamente al revés. Yo le recomiendo siempre leer el Antiguo Testamento después del Nuevo, siempre después del Nuevo. Aunque van a faltar cosas, le van a faltar categorías para entender del todo el Nuevo, porque claro, el Génesis, el Éxodo están a la base, ¿no? Pero hay que releer esos textos del Antiguo Testamento siempre a la luz de lo que nos ha aportado el Nuevo. Su aspecto era como el relámpago, que es el atributo divino por excelencia. O sea, aquí se está hablando de Dios, no nos hagamos bolas. Se está hablando de Dios. Y por lo tanto se está hablando de Cristo Jesús. Su aspecto era como el relámpago. Es la misma descripción que se hace de Jesús en la transfiguración, en el relato de la transfiguración. Porque Marcos pone que sus ropas se pusieron tan blancas como ningún blanqueador es posible que lo consiga sobre la tierra. Pero en la versión de Lucas, Jesús mismo asume el rostro resplandeciente de un relámpago. Entonces el relámpago es el atributo divino. Además su vestido era blanco como la nieve. Ya no está desnudo, envuelto en una sábana. Las categorías de la muerte han quedado totalmente transformadas por las categorías de la vida divina. Ahora está cubierto por un vestido blanco como la nieve, es decir, cubierto por la diafanidad de Dios mismo, por el resplandor de Dios mismo. El blanco tiene esta característica en la Biblia que es ser el color de Dios. El color de Dios. Entonces decir que Jesús, o que este personaje del que se nos está hablando, tiene el aspecto de un relámpago y su vestido es blanco como la nieve, se nos está diciendo que es Dios mismo, que es un personaje divino y que además ha sido cubierto por un nuevo vestido. Ya no la sábana y el sudario que habían cubierto el cadáver del muerto, sino ahora la nueva vestimenta del hombre resucitado, del Cristo resurgido. Esa es la nueva vestimenta de Jesús. Por eso ponemos una vestimenta blanca a los niños cuando los bautizamos. Porque creemos que por encima de las experiencias de muerte que estos chavalines van a enfrentar a lo largo de la vida, creemos que la gracia sabrá abrirse camino en sus corazoncitos. Creemos que la acción de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la enseñanza, a través de la catequesis, a través del ejemplo de sus padres y padrinos, creemos que esos niños encontrarán caminos de vida, aún enfrente de las experiencias más terribles de muerte. Creemos que la vida triunfará en ellos, la vida de Dios. La vida de Dios, por lo tanto la vida de fe, la vida espiritual, triunfará sobre las vicisitudes de la vida. Por eso los vestimos de blanco en su bautismo, para anunciar que toda su vida estará penetrada por la fuerza del amor y por lo tanto por la fuerza invencible de la vida sobre la muerte. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar. También los guardias son sacudidos, son presas del temor o del pánico, ¿no? Y no solo la tierra, fíjense cómo todo se va a invertir ahora, ¿no? Además de que el acontecimiento Cristo ha significado la más honda sacudida que el hombre puede tener en la vida. El no asumir la palabra de Cristo implica más bien uno quedarse como muerto, que es lo que dice literalmente Mateo. Los guardias se quedaron como muertos. Claro que es un recurso narrativo para hablar del miedo. Cuando decimos, ¡ay, sentimos tanto miedo que se quedó como muerto, paralizado! Sí, pero es mucho más que un recurso narrativo para ilustrar plásticamente el pánico. Es un recurso teológico para ilustrar que la muerte de quien se ha apoderado es de los que mataron a Jesús. La muerte de quien se ha apoderado es de la humanidad que se ha negado a recibir a Cristo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dirá San Juan, pero a los que le recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. A los que no, quedan totalmente engullidos por la tiniebla
Y para ellos no habrá más que una palabra que se pueda decir sobre el ser humano, la palabra sobre la muerte. Es una actualidad del texto impresionante, porque hoy nosotros podríamos decir es que el mundo vive estas categorías todo el tiempo, ¿no? Hizo rodar la piedra. Ya está, los guardias ya está. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, el mensajero, quítese usted la palabra ángel de la cabeza, por favor, porque ay, qué daño nos ha hecho tanta angelología barata. El mensajero que vino del cielo, así póngale usted, para que usted piense en Jesús y no ande pensando en angelitos regordetes y rechonchines y con la carita sonrosada. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotras no temáis, pues que buscáis a Jesús el crucificado. Es bellísimo, se puede hacer todo un retiro espiritual solo con esta frase. Vosotras no temáis, puesto que buscáis a Jesús. ¿Qué significa buscar a Jesús? ¿Tener todas las certezas de la vida? No. ¿Poder vivir sin que tengan ningún dolor? No. ¿Poder salir libres de toda persecución? No. Significa que el temor ha sido vencido de nuestro corazón. Ha sido vencido. Porque buscamos a Jesús. Ni siquiera dice porque lo habéis encontrado, heme aquí que soy yo, aquí, así que tranquilas. No les dice eso. A propósito, el texto alude a una dimensión fundamental de la Pascua. Y con esto voy a cerrar esta cápsula. La Pascua no es la prueba científica de nada. No tenemos ningún modo de demostrar la resurrección de Jesús. El mundo puede seguirse riendo de que nosotros digamos que a nuestro Dios lo crucificaron, primer motivo de la risa, y que después resucitó, segundo motivo de la risa. Que se rían. Nosotros tenemos una evidencia, que es nuestro corazón. Y en nuestro corazón, una vez que la fe ha llegado a nuestro corazón, ha sido disipado todo temor. La prueba de la fe es la ausencia de temor. No de dolores, no de tristezas, no, pues esto forma parte de la vida. Pero el miedo es propio de increyentes. Por eso Juan Pablo II empezó su pontificado diciendo, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo el Redentor. ¿Se acuerdan de ese vigoroso mensaje del Papa? Sacudió al mundo entero, yo era un chaval de prepa, y me acuerdo de aquel mensaje del Papa, me electrificó por completo. No tengáis miedo, yo era un miedoso, y siempre lo he sido, miedoso de todo. No tengáis miedo. Qué poderoso es ese anuncio. No temáis, les dice Jesús a las mujeres. No temáis porque buscáis a Jesús el crucificado. No temáis. El que busca a Jesús no tiene nada que temer. Le va a ir como en feria en la vida, pero no tiene nada que temer, no tiene nada que temer. Bueno, no me dio tiempo de ver más, pero ustedes en su casa van a hacer una pequeña tarea. Y con esto digamos que la pequeña cápsula de Pascua, pero ¿les parece? La siguiente cápsula le seguimos con este maravilloso texto, porque yo ya me quería pasar a Lucas, pero no quiero irme sin ver todo el texto de 28 de Mateo, ¿vale? Una tareita para que ustedes vayan viviendo la Pascua, ¿no? En estos días, ya que el invite les está acompañando con estas capsulitas para el tiempo pascual. Retome usted la conversación con alguien con quien la relación haya terminado muy mal. Así, con quien se haya enojado, que se dijeron hasta lo que no, una relación dificultosa. Retome usted la conversación con esa persona, pero no vaya usted a lo bruto. Primero diseñe la conversación. En coaching se habla de diseñar la conversación. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Y usted defina qué palabras serán palabras de Pascua, palabras de resurrección, palabras de vida, palabras de amor, de bondad, de sanación, Y pues diseñe usted una conversación diferente. No desde el enojo, no desde el reproche, no desde el reclamo, no desde el subrayamiento de las culpas. No. ¿Qué tipo de conversación tengo que tener con esta persona para que la conversación sea pascual, para que la conversación sea iniciadora de un mundo nuevo, de nuevas posibilidades, de nuevas cláusulas para la alianza? La alianza anterior a lo mejor fracasó. Bueno, la nueva, ¿en qué se va a basar? Diseñe usted la conversación y téngala. Haga esa tarea. Verá usted que la Pascua es algo fortísimo en la vida humana. Nos vemos en la continuación de esta cápsula, que sería Mateo 28, segunda parte.